¿Has escuchado alguna vez acerca del planeta enano conocido como Eris? Más allá de la órbita de Neptuno se encuentra este misterioso y fascinante mundo que ha capturado la atención de astrónomos y entusiastas del espacio desde su descubrimiento. Te damos la bienvenida a un nuevo video. En esta oportunidad exploraremos los misterios acerca del origen de su descubrimiento, sus peculiares propiedades y el impacto que ha tenido en nuestra comprensión del universo que habitamos. Yo soy el astronauta en la Tierra y te invito a que si te está gustando el contenido de este canal, te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún futuro video. Ahora sí, comencemos. Eris es un planeta enano del Sistema Solar. Es el objeto transneptuniano más masivo, el segundo más grande después de Plutón, y el cuerpo más grande del Sistema Solar que no ha sido visitado aún por una sonda espacial. Eris fue descubierto por el equipo de Michael Brown, Chad Trujillo y David Lincoln Rabinowitz el 8 de enero de 2005, a partir de imágenes tomadas el 21 de octubre del 2003. El descubrimiento fue anunciado el 29 de julio del 2005, el mismo día que otros dos grandes objetos del cinturón de Kuiper, Haumea y Makemake. El equipo investigador había estado buscando sistemáticamente objetos del sistema solar exterior durante varios años ya, y había estado relacionado con el descubrimiento de otros grandes objetos transneptunianos, incluyendo Quasar y Sedna. Observaciones rutinarias habían sido tomadas por el equipo el 31 de octubre del 2003 usando el telescopio de 48 pulgadas Samuel Oshin de Monte Palomar en California. Pero el objeto no fue descubierto hasta enero del 2005, cuando más imágenes de la misma zona mostraron su lenta evolución sobre el fondo de estrellas. Observaciones subsiguientes permitieron determinar la órbita, que a su vez dieron una estimación de la distancia y el tamaño. El equipo había planeado aplazar el anuncio hasta que se hicieran más observaciones que permitieran determinaciones más acertadas del tamaño y masa del cuerpo, pero aparentemente habrían sido forzados a adelantar el anuncio al conocer que el rumor del descubrimiento se habría difundido y podría ser anunciado por alguien más. Inicialmente fue catalogado como 2003 UB313, de acuerdo con las convenciones de nomenclatura de astronomía para asteroides. El 13 de septiembre del 2006 recibió su denominación definitiva, Eris, si bien inicialmente fue bautizado extraoficialmente como Sena en honor de la serie del mismo nombre por sus descubridores. Los nombres iniciales fueron elegidos por Mike Brown, pero el nombre oficial de este cuerpo tuvo que esperar hasta que se determinase la naturaleza de Eris como planeta o no. Posteriormente, Brown presentó su propuesta oficial de nombres, que en votación casi unánime, la Unión Astronómica Internacional aceptó como nombre oficial de este cuerpo. Eris o Eride es la deidad griega equivalente a la diosa latina Discordia, que según la mitología, inició con sus acciones los acontecimientos que llevarían a la guerra de Troya. Esto resulta especialmente adecuado, ya que el descubrimiento de Eris supuso el inicio del proceso de redención de Plutón a planeta enano y una nueva clasificación de los cuerpos del sistema solar. Puesto que Eris parecía ser más grande que Plutón, la NASA la consideró inicialmente como el 10º planeta del sistema solar. Al igual que sus descubridores y los medios de comunicación, la perspectiva de que en el futuro se descubriesen otros objetos de tamaño similar motivó a la Unión Astronómica Internacional para definir el término planeta por primera vez mediante una resolución el 24 de agosto del año 2006. Asimismo, la Asamblea determinó que Eris era un planeta enano, junto con Ceres, Plutón, Haumea y Makemake, por lo que reducía el número de planetas conocidos del Sistema Solar a 8. Eris tiene un periodo orbital de unos 557 años alrededor del Sol y actualmente se encuentra casi a la misma distancia posible del Sol, a unos 95,7 unidades astronómicas de la Tierra, aproximadamente 14.316 millones de kilómetros. Al contrario que los planetas terrestres y los gigantes de gas, cuyas órbitas están aproximadamente en el mismo plano que el de la Tierra, la órbita de Eris está muy inclinada, a unos 44 grados aproximadamente. La inclinación de su órbita es responsable de que no haya sido descubierto hasta ahora, dado que la mayoría de la búsqueda de objetos grandes en las áreas más alejadas del sistema solar se concentran en el plano de la eclíptica, en el cual se encuentra la mayoría de la materia del sistema solar. Usando imágenes del telescopio espacial Hubble en 2005,
se calculó el diámetro de Eris en 2.397 kilómetros. Esto hacía que Eris tuviera aproximadamente el mismo tamaño que Plutón. En julio del 2015, tras casi 10 años de considerar a Eris el noveno objeto conocido más grande, que orbita directamente alrededor del Sol, las imágenes de la misión New Horizons determinaron con mayor precisión el volumen de Plutón, que resultó ser más grande que el de Eris. Por lo tanto, Eris pasó a ser el 10º objeto más grande conocido en orbitar directamente alrededor del Sol, aunque no en masa. Este planeta enano tiene 3 capas. La primera es la corteza o el mantillo compuesto por 90% de nitrógeno. La segunda es la capa más dura, es de hielo y está compuesta por 10% de metano. El núcleo es rocoso y magmático. El objeto es lo bastante brillante como para ser captado con una cámara CCD a través de un telescopio relativamente modesto. El equipo descubridor continuó el estudio tras la identificación de Eris a través de métodos espectroscópicos realizados en el telescopio Gemini North en Hawái. La luz infrarroja del objeto reveló la presencia del metano helado, lo que indica que la superficie de Eris es bastante similar a la de Plutón. Es uno de los 3 únicos objetos del cinturón de Kuiper que ha revelado la presencia de metano. Aparte de Plutón y su satélite Caronte, el satélite de Neptuno, Tritón, está relacionado con el cinturón de Kuiper con toda probabilidad, y también presenta metano en la superficie. El metano es muy volátil, y su presencia en Eris muestra que siempre ha estado en el extremo exterior del sistema solar, en el que hace suficiente frío para conservar el metano helado. Otros estudios realizados por el grupo del Dr. Licandro a partir del espectro visible de Eris muestran que además del hielo de metano puro, podemos encontrar metano diluido en nitrógeno en la parte de Eris, de la superficie, y moléculas orgánicas complejas, producidas por la irradiación del metano puro que otorgan a la superficie de Eris un color rojizo. Algunas de las imágenes obtenidas por los telescopios Keck de Hawái el 10 de septiembre del 2005 revelaron la presencia de un satélite en órbita alrededor de Eris, teniendo en cuenta que por entonces se usaba el apodo Sena para el planeta enano. El equipo de Brown dio al satélite el sobrenombre de Gabriel, la compañera de la televisiva princesa guerrera. Cuando la Unión Astronómica Internacional aprobó el nombre oficial de Eris, el satélite recibió el nombre de Disnomia por la diosa griega de la ilegalidad, hija de Eris. Brown dijo que él lo escogió por su similitud con el nombre de su esposa Diane. Disnomia también tiene una referencia oblicua a Sena, el viejo nombre informal de Eris, personaje interpretado en la pantalla por Lucy Lawless. Hasta el momento, esto es lo que se sabe del planeta enano Eris, pero con el rápido avance de la tecnología espacial, se espera poder tener nuevos datos en un futuro no muy lejano. Esto es todo por hoy. Llegamos al final de este video. Esperamos lo hayas disfrutado y al mismo tiempo hayas aprendido algo nuevo acerca de los misterios de nuestro universo. Aquí se despide el astronauta en la Tierra. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Nos veremos en la próxima y hasta luego.